Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en un recorrido de puentes al mundo laboral. Y en esta oportunidad vamos a hablar del campo del aprendizaje. Y qué mejor que hacerlo de la mano de Marisa Vázquez Mazzini. Marisa es consultora de aprendizaje en organizaciones, es directora de Watana, Aprendizaje en Organizaciones, es docente en la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias de la Educación y también, tiene su maestría en Antropología Social. Bueno, un recorrido muy amplio y muy interesante también en este campo del aprendizaje, que es lo que queremos conversar en este episodio. Así que en primer lugar, Marisa, darte la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. La verdad que desde que llegué me siento súper bien recibida. Un placer. Qué bueno, nos gusta que así sea. Y bueno, como para empezar a conversar sobre estos temas, hablar del aprendizaje, ¿no? Pero el aprendizaje en organizaciones, para circunscribir un poquito. ¿Qué características, qué particularidades tiene trabajar sobre estos temas en el campo organizacional? Es muy interesante la pregunta. No sé si lo ubicás a Ernesto Gore, que es como creo que la persona que más sabe de la Argentina sobre aprendizaje organizacional. Él siempre habla de que se tendió a pensar la capacitación laboral como si fuera una incrustación de la escuela dentro de la empresa, ¿no? Y el tema es que, a diferencia de las instituciones que llamamos educativas, escuelas, universidades, la formación laboral o el aprendizaje en organizaciones tiene un propósito diferente. No es el aprendizaje por el aprendizaje en sí mismo, sino que es el aprendizaje al servicio del desempeño. Entonces, para mí acá hay dos cosas básicas. Una, asegurarnos de lo que nos proponemos que la gente aprenda sea verdaderamente relevante para su tarea. Cuando digo para su tarea no me refiero a la descripción del puesto en abstracto, sino a su tarea en contexto. Es decir, de qué manera el entorno va a acompañar o por lo pronto no a disuadir lo que queremos que la gente aprenda. Y en segundo lugar, que ayudar a la gente a lograr aprendizajes lo más sólidos posibles como para sentirse segura en términos de cambio de desempeño, de mejora del desempeño. Y eso implica dos cosas. Conocer muy bien el entorno, la organización, la tarea, el ámbito de trabajo, lo que se conoce como cultura, ¿no? Lo que se sanciona, lo que se premia. Y por otro lado, conocer muy bien a la gente. Para mí el mapa de empatía es una herramienta súper poderosa, esto de qué les preocupa, de qué trabajan, qué querrían, qué no querrían, qué están dispuestos a poner. Y con esas dos patas, el conocimiento del entorno y el conocimiento de la persona, ahí estás en mejores condiciones de encarar proyectos de aprendizaje. Claro, y eso implica, sobre todo cuando uno trabaja desde una consultoría externa, ¿no? Uno interviene en una organización para la cual uno es convocado, implica empezar a conocer bastante, ¿no? Porque imagino que muchas veces hay una demanda de capacitación que encubre otras cosas. Por supuesto. Sí, por supuesto. Primero, cuando sos externa tenés, por supuesto, la desventaja de que desconoces el entorno, pero también tenés la ventaja de que no lo naturalizaste. Entonces, todo te llama la atención, todo te mueve a pregunta y vas armando como tu trama de actores invisible, ¿no? De esto tendría que hablar con tal o me convendría hablar con cual. Entonces eso te da la posibilidad de tener un conocimiento más fresco y desprejuiciado. Pero también tenés la desventaja de que hay cosas que desconoces y que si no tenés cuidado, te podría contar cada experiencia que me estroleé innecesariamente. Pero bueno, de todo se aprende. ¿Cuál? Sí, porque, muchas veces la necesidad viene de parte de alguien que está lejos de la dinámica diaria, de las necesidades reales. Y cuando uno está ahí, imagino que van surgiendo emergentes que desvían
¿no? Los Totalmente. focos originales. Mira, ahora que decís esto, hay un autor que lamentablemente falleció, un autor argentino que vivió en Francia mucho tiempo, que es Abraham Paín, que él hablaba de 3 enfoques. Uno es el enfoque ejecutor, es decir, viene alguien con poder y te pide, seas interno o externo, no importa, quiero que esta gente aprenda tal cosa. Y vos salís corriendo detrás del pedido sin problematizarlo. Ahí probablemente la gente asista y te ponga la cara porque el pedido es alguien con poder. Ahora, de ahí a que eso se transforme en aprendizaje reales, la verdad que... El otro enfoque es el enfoque experto. Vos desde recursos humanos creés que tenés la potestad y la claridad de identificar quién necesita aprender qué. Entonces, vos sos el maestro, el que sabe, y determinás, estos niños tienen que ir al colegio a aprender tales cosas. Ahí también la gente te pondrá la cara según el poder que tengas o no, y tenés que andar corriendo a la gente para que participe o se sume al Zoom, pero no lográs mucho. Y el otro enfoque, que es el más interesante, es el enfoque constructivista, donde vos tenés varias voces. El que detecta el problema, que puede ser el sponsor del proyecto, pero también está el destinatario, que por ahí tiene una perspectiva distinta. Por ahí te dice, no, yo no trabajo de tal manera porque no tengo la herramienta que necesito, o no trabajo de tal manera porque la verdad es que estoy sobrecargado de trabajo y hago lo que puedo. Ahí tenés otra voz. La otra voz es la del supervisor directo del supuesto destinatario, que es el que después, en caso de que avances con el proyecto, es el que va a tener que monitorear si el desempeño de la gente cambia o no cambia. Y después están otros actores periféricos implicados y, por supuesto, uno como agente educativo, que también tiene su postura y también tiene una posición tomada acerca de cuánto hacer participar a cada voz y qué vale la pena ser enseñado y qué no, y etcétera. Entonces, el programa, desde este abordaje, lo construís multivocalmente y entonces resulta infinitamente más rico y también más sostenible en el tiempo. Claro. Y ahí sí, en el caso de que te pidan algo y que en realidad me ha pasado 1000 veces, que me pidan algo y que indagando me doy cuenta que es para taparle la boca a la gente, ¿viste? Como, bueno, si la ponemos a aprender esto no va a hablar del sueldo o no va a hablar de tal o cual cosa. Con ese abordaje constructivista queda de manifiesto y no lo decís vos, sino que son otros actores los que lo ponen sobre la mesa. Y después ves, si seguís adelante con la demanda reformulándola o empezás por otro lado o te retirás o lo ves. Claro. Sí, porque entiendo también que hay necesidades diferentes, ¿no? Dentro de una organización. Una cosa es esta mirada de decir, bueno, yo tengo que ir a la capacitación sin encontrarle tanto el sentido porque mi jefe me lo pide, porque la organización me lo pide y no me queda otra. Y otra es que tal vez esa propuesta surja de haber escuchado, ¿no? A las personas desde su sentido de necesidad. Bueno, estamos con estos problemas, ¿no? Creemos que esto va a colaborar con nuestro desempeño, con crecer, con obtener herramientas, etc. Sí, absolutamente. Para mí la voz del destinatario no la podés dejar de lado nunca, porque vos estás trabajando para alguien. Y es cierto que muchas veces los organigramas son verticales y te inducen determinadas prácticas verticales, pero uno puede incorporar esta premisa de, bueno, no es, porque además, fíjate que desde todos lados se le pide a la gente iniciativa, propone cosas, propone mejoras, pero después a la hora de que se vaya a capacitar, la tratamos como un cacho de carne, tenés que ir porque otro lo pidió, ¿qué mensaje estamos dando? Entonces... No, se contrapone. ¿Sabes que en uno de tus posteos en LinkedIn, ¿no? En publicaciones que vos compartías, leí algo que me pareció muy interesante, que tiene que ver con las puertas de entrada, ¿no? Porque imagino que cuando uno, bueno, escucha, tiene que diseñar una capacitación, eso involucra un tiempo y una responsabilidad importante, a ver cómo se va a desarrollar y cómo uno piensa ese espacio. Y después está la ejecución, Tal ¿no? cual. Y el poder llegar a través de diferentes puertas como para poder conectar mejor con ese sentido que uno quiere dar al espacio. ¿Qué mirada tenés sobre esto de las puertas de entrada y cómo lo trabajás? Mira, a mí el concepto de puerta de entrada, cuando lo conocí, me encantó. Es concepto, entry point en el original, es un concepto que surge de una línea de docencia e investigación de la Escuela de Educación de Harvard.
los generadores de este proyecto, digamos, de investigación y docencia se llama Teaching for Understanding, enseñanza para la comprensión. Y los directores iniciales eran David Perkins y Howard Gardner, a quien conocemos por la teoría de las múltiples inteligencias. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Bueno, nosotros teníamos un concepto ya en la jerga didáctica anterior y quizás más ambiguo, que es el de disparador, ¿no? Uh-huh. Ellos lo llaman puerta de entrada. A mi criterio es linda la idea, porque parte de la base de que para que la gente se conecte con un contenido y dirija la atención hacia un contenido, vos le tenés que proponer algo que la desafíe en relación con ese contenido. Imagínate que yo voy a dar un curso, no sé, para jefes, un curso de causas del burnout, y vos sos jefa. Una cosa es que yo te diga: hola Silvana, ¿cómo estás? En el encuentro de hoy vamos a hablar de causas del burnout. Y probablemente vos me estés escuchando, probablemente no. Distinto es cuando yo te planteo algo a vos para que pienses o hagas en relación con ese tema. Y ese algo es la puerta de entrada. Pero lo interesante, más allá de la noción en sí, es que de la mano de lo de las inteligencias múltiples, la línea esta del Teaching for Understanding plantea 5 alternativas de puertas de entrada, que dependen del tipo de contenido, cuál elijas, y del tipo de gente. Ejemplo, una puerta de entrada narrativa consiste en plantear un relato que lleve a tomar contacto con el tema. Entonces, puede ser un caso leído, un caso relatado o un editing de una película. Por ejemplo, en este caso del burnout, no sé, yo me acuerdo un colega que en la Universidad de San Andrés armó un editing de la película El Diablo Viste a la Moda, donde Anne Hathaway es víctima del maltrato, del acoso laboral de parte de Meryl Streep. Entonces ahí mostrás el editing y la pregunta es: ¿por qué fulana terminó como terminó? Y de ahí te salen las causas del burnout. Esa sería una opción. Otra opción es entrar por los datos, la puerta de entrada lógico-cuantitativa. Por ejemplo, armás un informecito o un consolidado de los reportes de Korn Ferry, Deloitte o quien quieras, donde aparece el X% de los argentinos declara sentirse abrumado. Entonces, mostrás esos datos y preguntás: ¿a qué atribuyen que esté pasando esto? Entonces ahí tenés una pregunta un poquito distinta, pero que te lleva al mismo tema. Esa es segunda puerta de entrada. Tercera, la estética. Podés, por ejemplo, presentar un set de fotos. Viste que ahora bajás de Pixabay y ponés burnout y te aparece un montón de gente así, con caras, con expresiones. Mostrás eso y podés pedirle a la gente, bueno, ¿qué les impacta? Miren las caras, miren las luces. ¿Qué nos dicen estas fotografías? Y a partir de ahí analizar, bueno, ¿y por qué esto puede estar ocurriéndole a esta gente? La puerta de entrada estética tiene que ver con entrar por los aspectos sensoriales o artísticos del tema. Cuarta, tenés la experiencial, el juego. Podés proponerle a la gente una serie de desafíos muy divertidos, pero que le impliquen multitasking, rápido cambio de tarea. Bueno, ¿cómo se sintieron? No, mal, porque vos hiciste tal cosa. Y de ahí empezás a conceptualizar la cuestión de las causas del burnout. Y está la fundacional, que es una puerta de entrada más racional, donde entrás por las preguntas fundantes, ¿no? Por los por qué, los para qué. Una pregunta pertinente podría ser: ¿por qué el trabajo no manual genera más burnout que el trabajo manual? ¿Sí? ¿O por qué es importante que un jefe conozca sobre las causas del burnout? ¿Por qué estamos trabajando este tema? Entonces ahí entras por los fundamentos, de una manera quizás más directa. Lo que es súper interesante con estas puertas de entrada, primero que son muchas y tenés distintas audiencias y distintos contenidos. Pero lo segundo es cómo, por una cuestión de imperativo social, yo te diría, sobredimensionamos la puerta de entrada experiencial, es decir, el juego. Yo me acuerdo de haber visto, yo estaba haciendo, no me acuerdo si era una consultoría en una universidad y había una profesora de contabilidad que es doctora en contabilidad, que para mí es una genia, y le pedía perdón al grupo por no hacer juegos. Yo le decía: Cristina, no importa. No, porque yo a veces escucho en el aula de al lado que están viendo negociaciones y hacen
juego, si yo me siento re culpable. Hay como un imperativo social a que el aprendizaje tiene que ser indoloro y entretenido. A veces es posible y a veces no, pero está muy sobre la mesa este tema. Y todo el mundo parece como compelido a tener que hacer juegos, mientras que por un lado, no a todo el mundo le gusta jugar, y por otro lado, si no utilizas bien el juego, te queda como un simple juego. Me acuerdo también, una vez me habían convocado para un programa de, no me acuerdo, creo que era Conversaciones Difíciles, y yo sabía que la misma gente se había formado en ese tema años antes. Entonces empecé a indagar. Bueno, ¿y qué vieron? No, pero nosotros no hicimos curso de esto antes. No, pero sí, ¿te acordás que me contaron que había unos juegos de tirar unos huevos? Ah, el juego de los huevos estuvo buenísimo. Pero ¿en dónde fue que lo hicimos? ¿Y para qué fue que lo hicimos? Entonces, nada, no constituye ninguna puerta de entrada porque no abrí ninguna puerta, te quedó ahí en sí mismo. Bueno, es interesante lo que traes porque justamente iba a preguntarte tu opinión sobre el juego porque es verdad que, bueno, está esta situación de que, bueno, es descontractura, que puede generar, ¿no? esta apertura. Y creo que lo importante es el pensar el para qué. Totalmente. ¿No? Creo que por lo que decís, las diferentes puertas de entrada son válidas. El tema es para qué y con quién lo voy a usar. Totalmente. ¿Para qué? ¿Con quién? Y en relación con qué contenido. Porque si vos... Bueno, sí, lo voy a contar. Yo estaba haciendo un curso de X tema, no lo voy a mencionar, y en una de las reuniones nos hicieron hacer trabajo manual con collage, ¿no? A mí me encanta eso, lo experiencial, me encanta, pero bueno, me encanta a mí, entiendo que a otra gente pueda no gustarle, pero lo concreto es que estuvimos creo que 40 minutos haciendo collage y demás. Entonces, ¿cuál fue la reflexión de la profesora? ¿Les resultó difícil hacer esto? Yo dije, sí, a mí un montón, porque a mí lo manual me cuesta. Bueno, si esto te resultó difícil, imagínate lo difícil que te va a resultar el tema que vamos a ver ahora. Dio vuelta a la página y dijo, ahora vamos a ver el tema tal. ¿Viste? Nos miramos y decíamos, ¿perdón? O sea, está muy bien, nos quiso distender y pasamos un rato precioso y nos conocimos desde otro lugar. Pero plantealo así, tipo, bueno, vamos a hacer algo recreativo para conocernos de otro lugar y después entramos al tema. Pero si querés que sea una puerta de entrada, tiene que tener, tenés que recorrer el camino desde la puerta hacia el tema. Y ahí también otra cosa interesante es que a veces dice a veces escucho, ¿no? Sobre todo con mis alumnos, están haciendo el diseño de una intervención y dicen, yo de puerta de entrada voy a usar tal video. La puerta de entrada no es el video, es el desafío que le planteas a la gente a partir del video. Perfecto, vas a usar el video, pero ¿qué les vas a preguntar? ¿Qué les vas a pedir que hagan? Porque los que cruzan la entrada son los destinatarios, no uno. Entonces, ni me acuerdo a qué. No, porque me hablaste del juego. Del juego. No, es que pienso este aspecto de que, claro, la puerta de entrada es el estímulo más el abordaje del estímulo. Es eso. ¿No? Y bueno, ¿cómo lo voy a encarar? ¿Cómo pienso encarar el rescate? Exacto. Y cómo eso me introduce de una manera no forzada. Es que para mí, de acuerdo con esta línea que te decía, Teaching for Understanding, yo me lo represento como un partido de tenis. Entry point, ponele que vos sos la docente. Entry point, me tirás el desafío para que yo haga algo. La película y la pregunta, el juego y la reflexión, etc. Yo te devuelvo la pelota contándote lo que produje a partir de ese desafío. Vos recibís la pelota y a partir de eso que me escuchaste, planteás tu conceptualización, es decir, me informás, ¿sí? Y en función de eso yo te puedo plantear mis preguntas, mis inquietudes, lo que sea, y vos me planteás un ejercicio de desempeño de la comprensión. Es decir, algo para que yo inteligentemente use esa información que vos me proporcionaste. Te devuelvo la pelota y me das un feedback. Es decir, es un ida y vuelta. Un ida y vuelta permanente, ¿sí? Donde vas desde la entrada, pasando por la conceptualización, a los ejercicios de comprensión y al feedback. Y recién después estás en condiciones de pasar al tema siguiente. Pero fíjate que entonces no podés meter 80.000 temas en un bloque de 2 horas, porque lo que haces es un vuelo rasante.
que no le da a la gente tiempo de apropiarse del contenido y sentirse segura. Sí, creo, escuchándote, que también esta instancia de aprendizaje, de capacitación, implica dar los espacios para que el aprendizaje se dé. Y a veces una planificación puede tener como un montón de disparadores, pero no dar los espacios para que eso se pueda sentar. No tiene que bajar el agua y asentarse. Exactamente. Es interesante y me lleva a un espacio. Nosotros llamamos RCP este espacio, este ping-pong, ¿no? Donde jugamos con el significado de resucitar estos temas, pero que además tiene que ver con las letras, ¿no? Que componen esta sigla. La R de recomendación, la C de consejo, la P de puente. Y quiero hacer enlace con la C de este RCP, Dale. El consejo, que tiene que ver con esto de cómo colaborar. ¿Qué consejo podés dar en el sentido de poder hacer que estos aprendizajes se puedan sostener? Porque ¿qué nos pasa? Un poco siguiendo lo que contabas, muchas veces se puede hacer una intervención aguda en un momento y apuntar a ciertos aspectos que se quieren trabajar, pero después está el desafío de que realmente eso se consolide y que se pueda aplicar, como bien decías antes, en el desempeño de la persona. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se trabaja? Acá hay un tema que es el siguiente, es el gran tema, eso que nombrás. ¿Cómo monitoreamos que la gente transfiera a la tarea o traslade a la tarea, que sería lo mismo, aquello que procuramos que aprendiera en una instancia de capacitación? Y lo que es habitual es esto. Se diseña el curso, se implementa, a la gente le gusta, todo el mundo feliz, aplaude, y entonces la gente de recursos humanos y el consultor, si fue convocado, dicen, che, ahora tenemos que ver cómo vamos a medir la transferencia. Esa pregunta en esa instancia está mal hecha. Esa pregunta tiene que formar parte de la génesis del programa. Es decir, al acordar que algo es una necesidad de aprendizaje, que acá hago un paréntesis, a veces hablamos de detectar como si la necesidad de aprendizaje estuviera ahí dando vuelta, y toda necesidad es una necesidad para alguien. Entonces hay que ver quién la declara, o quiénes la declaran, o qué grado de consenso hay acerca de que algo es una necesidad de aprendizaje. Si hay consenso acerca de que algo es una necesidad de aprendizaje, significa que hay una discrepancia entre un desempeño esperado, real o futuro, y un desempeño real, actual o futuro, y un desempeño real. Bueno, ¿cuáles son los indicios de esa discrepancia? Y la gente debería estar haciendo tal cosa y no la hace. ¿Quién percibe esas discrepancias? Bueno, esa gente que lo percibe tiene que estar metida en el equipo de diseño. ¿Por qué? Porque a partir de ahí seleccionás no solo el contenido y la secuencia didáctica, sino también, bueno, vos que estás con esta gente todo el día, ¿cómo te vas a dar cuenta a ver si están usando lo que aprendimos o no? No solo cómo te vas a dar cuenta, cómo vas a acompañar que esto se transforme en conocimiento cotidiano y que las pautas de desempeño se modifiquen. Entonces, el tema de la transferencia implica ver quiénes son las personas directamente vinculadas con el tema y de qué manera los incorporamos al equipo de diseño, previendo, como parte del diseño, modalidades de detección de indicios de mejora posteriores. La pregunta hecha al final no sirve para nada, ya es tarde. Claro. Y después hay indicadores que se van midiendo para ver, bueno, cómo se... Indicadores o indicios cualitativos, bien. ¿Viste? Por ejemplo, estaba pensando en una organización con la que el año pasado trabajamos un tema de liderazgo técnico, ¿no? Nos llamó el gerente de operaciones y nos dijo, en realidad se lo dijo a la gerente de capacitación y me contactaron a mí. Cuando lo entrevisto me dice, Marisa, esto es un quilombo. Uy, no pregunté si se podían decir malas palabras. No, está perfecto. Bueno, igual estoy citando textualmente. Le ponemos comillas. Dale, bueno. Pero está muy bien. Marisa, esto es un quilombo. ¿Por qué? Y porque pasa esto, pasa lo otro. Ok, el problema, él se quejaba de los supervisores. Le digo, ¿y los jefes? O sea, quienes supervisan a los supervisores, ¿lo ven? Y no sé. Entonces,
hicimos un trabajo en el que él fue participante directo, primero para trabajar con él y con los jefes acerca de qué esperamos de los supervisores. Después para ver qué es lo que tienen que aprender los supervisores y después cómo vamos a detectar las mejoras. Todo eso fue acordado. Y lo que terminaron haciendo fue que al finalizar el programa, cada supervisor pudiera autofijarse un objetivo de desempeño vinculado con el liderazgo y ponerlo en su evaluación de desempeño. Y eso los jefes lo iban a ir monitoreando y evaluando después. Pero si no hay eso, si no amarrás el principio y el final del programa, lo más probable es que no pase nada. O cada cual utilizará donde pueda. Me acuerdo cuando yo recién empezaba, que estaba como muy en boga el tema de los talleres de conducción de reuniones, ¿no? Y me acuerdo haber hecho uno y que vino una persona, se acercó y me dijo, yo en esta organización no voy a usar nunca esto que vimos porque mi jefe no me deja conducir reuniones, pero lo voy a usar en la reunión de consorcio. Y después me dijo, lo usé y a la gente le encantó porque cambió. Bueno, transferir sí transfirió. ¿Transfirió a donde queríamos que transfiriera? No, transfirió a donde pudo. Claro, tal cual. Y me gustó esto de amarrar también, ¿no? Digo, y también pensando en darle el poder a la persona que está ahí recibiendo esa capacitación, tanto en fijarse un objetivo y un concepto que también tomé de Gabriel Paradiso, pero me gusta, es el de socios de aprendizaje, ¿no? También poder con quien me está acompañando compartir este desafío, ¿no? Y nos podemos cotutelar, sí, ¿no? Este aprendizaje que vamos logrando. Me parece interesante en cuanto a amarrar algunas cuestiones y poder darle seguimiento. Sí, es muy lindo. Lo de los socios de aprendizaje pueden ser pares y en este caso del programa que te digo, cada jefe se encargó de acompañar a un supervisor que no le reporta. Entonces era escuchar la misma problemática desde un lugar distinto y el jefe acompañar desde su experiencia sin la carga de a este lo tengo que evaluar y del otro lado, si le digo tal cosa me va a ver vulnerable y me va a evaluar mal. Sí, es muy linda la noción de socioaprendizaje. Bien. Sí. Bueno, y paso a la R de este RCP que invertí recién. La R tiene que ver con una recomendación y pensando en todo tu recorrido, tu experiencia, ¿no? Y en lo que aprendiste, ¿no? ¿Qué ruta de aprendizaje recomendás para quien quiera formarse en este rol de capacitador, de consultor de aprendizaje en organizaciones? Me es un poco difícil sugerir ruta. Sí te diría fuentes. Perfecto. ¿Tá? Porque, por ejemplo, yo hice una ruta rarísima. Yo egresé como licenciada en Ciencias de la Educación, trabajé en el sistema educativo mucho tiempo y de repente se abrieron las AFJP y hubo que salir a capacitar masivamente y las organizaciones empezaban a pelear por los licenciados en educación. Yo creo que en mi vida había visto una organización por dentro. O sea, fue rarísima mi ruta. Hay otras rutas más prolijas, pero para mí lo interesante son las fuentes. Yo creo que, por lo menos lo que yo recomendaría, son 4 fuentes. Una, nutrirse de los receptáculos de información disponibles. Me refiero, hay un montón de videos o recursos en YouTube que al principio a lo mejor todo te parece ilustrativo, pero si mirás, empezás a desarrollar un cierto sentido crítico para ver qué vale la pena más que qué. Eso hay un montón y cada vez hay más. Por otro lado, podés suscribirte a algún newsletter de la ATD o fijarte en LinkedIn que hay un montón de publicaciones muy ricas en contenido. O sea, nutrirte por tus propios medios. Por el otro lado están las redes. O armar un grupo y reunirte con colegas para discutir estos temas, o ver qué redes ya existen, o meterte en una red profesional internacional. Pero por suerte, bueno, LinkedIn tiene lo bueno y lo malo, pero para mí una cosa buena que tiene es que hay mucha gente generosa
recomendando, posteando cosas, invitando a sus propios grupos. Entonces, el conversar con otros de estos temas e intercambiar experiencias, para mí es otra fuente súper importante. Yo le asigno una enorme importancia. Lo otro, si estás ya trabajando, mantener una mirada fresca en términos de preguntar, reflexionar sobre tu acción todo el tiempo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde lo dice? Y en ese sentido estableces un nexo o un interjuego entre lo que te vas nutriendo, lo que vas leyendo y tu práctica profesional. Si no estás trabajando, aunque sea, y tenés, bueno, por supuesto todo el mundo tiene que vivir de algo, pero si no estás trabajando y tenés la posibilidad de destinar tiempo a esto, ver si alguien te puede habilitar el espacio, aunque sea para que hagas una pasantía no remunerada, para que conozcas el campo. Yo en este momento no estoy pudiendo, pero me encantaba, por ejemplo, en Filo de la Uva, que es de donde egresé, hacíamos a veces trabajos de campo, seminarios, ¿no? Que se llamaba, no me acuerdo qué, trabajo de campo, y la gente venía, pero como parte del seminario, iba a una organización. Las organizaciones le ofrecían a la UBA la posibilidad de participar y tenían contacto con el terreno en algún momento. Y lo otro, espera que me está faltando algo. Lo otro sería como la formación más, no sé si llamarla académica, pero sí con un docente que te ayude a familiarizarte con ciertos contenidos. Ahí por un lado tenés un programa de ADCA, Asociación de Desarrollo y Capacitación de la Argentina, que se llama PGAO, Programa de Gestión del Aprendizaje en Organizaciones. Somos toda gente del ámbito de la capacitación con mucho cariño hacia ADCA. Es un programa muy completo, no es caro. Mi recomendación sería para adquirir saberes nuevos o para revisar los saberes. Y después hay una serie de tecnicaturas. Yo no conozco a más que 3 y las recomiendo. Una es una tecnicatura en la Universidad de Belgrano, otra en la UNSAM, a esa la conozco menos, la de Belgrano la conozco bien, y hay una tecnicatura en la Universidad Blas Pascal, que a esa la conozco más porque conozco a la directora y conozco a los profes. Son lindos ámbitos, porque no llega a ser la licenciatura, que tenés un montón de materias que a lo mejor no conducen directamente a eso, y es bien aterrizada y circunscripta a lo que sería aprendizaje, talento, gestión del aprendizaje y gestión del talento. Así que esas serían... Bueno, nos llevamos un montón ahí de recomendaciones para tomar nota. Y para finalizar esta charla con la P de nuestro RCP, que es un puente, es un mensaje o alguna frase que quieras rescatar en relación a lo que conversamos recién, ¿qué sería? Mira, hay una frase que me viene a la mente a cada rato, que es una frase de un artículo de Ernesto Gore, otra vez lo vuelvo a traer, fue mi mentor, mi maestro, y le estoy muy agradecida con un montón de cosas. Lo que señala Ernesto, que es algo que yo suscribo 100%, es que promover el aprendizaje en organizaciones no es poner a un grupo de gente en relación con un determinado contenido, sino que es promover acuerdos institucionales para que el contenido que reciba la gente sea el que tiene que recibir y lo reciba de tal manera que lo pueda sostener en el puesto de trabajo y sostener en el tiempo. Entonces es un tema más de construir redes y promover aprendizajes colectivos, mucho más que una simple tarea didáctica de hacer que un grupo se apropie de un saber preexistente. Así que eso sería, no sé, me parece un punto de apoyo interesante. Excelente. Bueno, y un desafío, por supuesto, para quienes trabajan en el campo. Marisa, un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y compartir toda tu experiencia y tu saber en Puentes al Mundo Laboral. Muchas gracias, Silvana. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos en un próximo episodio de Puentes al Mundo Laboral.